Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema nuevo denominado las reformas borbónicas. Pero antes de empezar con nuestro tema, vamos a hablar un poquito y vamos a repasar un poquito de los temas que estuvimos trabajando en clases anteriores. Nosotros estábamos hablando de cómo se llevó a cabo la construcción del orden colonial en América. ¿Qué quiere decir eso? Cómo la corona española organizó todo ese territorio que fue conquistando, cómo organizó ese territorio que conquistó. Y recordemos que habíamos visto que había en un primer momento organizado el territorio en dos virreinatos. El virreinato, en este caso, de México o de Nueva España, y el virreinato del Perú o Nueva Castilla en el caso del sur, ¿sí? Y también habíamos trabajado con las autoridades, ¿sí? de estos territorios, con las autoridades metropolitanas, que era el rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, y luego teníamos las autoridades locales, como por ejemplo lo que sería el virrey, ¿sí? las audiencias, los cabildos, todas estas autoridades que estaban, en este caso, en las colonias. También estuvimos trabajando, ¿sí? En este caso, cómo era la sociedad colonial. En este caso trabajamos quiénes eran las personas más importantes dentro de la sociedad, que tenía que ver con el color de la piel, ¿sí? Estuvimos trabajando todas estas características. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en este caso? ¿Por qué es tan importante estas reformas? Bueno, es así. Nosotros en España teníamos una familia reinante de apellido Habsburgo, en este caso fundamental, puntual. El último rey de los Habsburgo no tenía descendencia, no tenía hijos, por lo tanto en España se produce una especie de enfrentamiento por quién se iba a hacer cargo o por la sucesión del trono español. En este caso, la familia que queda a cargo de la corona española es una familia de apellido Borbón, quienes son los que se van a encargar de gobernar España a partir de este momento. Y cuando esta familia accede al trono, se encuentra con esta cantidad de territorio que tenían, ¿sí? esta corona, pero sin embargo estos territorios o todas estas riquezas no eran suficientes porque España dentro de Europa no estaba pasando un buen momento, no era tan importante en comparación de Francia o en comparación con Inglaterra, quienes eran los territorios que estaban, ¿sí? En este caso, siendo cada vez más importantes en Europa. Por lo tanto, cuando ellos llegan al gobierno, deciden hacer unas reformas en cuanto a lo económico, lo político, lo social y lo territorial, ya sea en España como en las colonias, para mejorar esa situación económica, para mejorar toda la situación que estaba atravesando España. Entonces, en cuanto a lo administrativo, lo que van a hacer, o lo territorial, vamos a empezar por lo territorial, que es lo más importante. Como era un territorio tan extenso, deciden dividir. Y acá es donde viene lo importante para nosotros. En América del Sur, el virreinato del Río de la Plata, perdón, del Perú, lo dividen y crean. En este caso, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Acá es donde viene la cuestión nuestra. El virreinato del Río de la Plata es este que tenemos acá. Tiene como capital o ciudad cabecera la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, la que conocemos ahora. Esa va a ser la capital del Virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, esto también lo realizan, estas modificaciones los realizan básicamente porque dentro de este espacio lo que estaba sucediendo es que teníamos una amenaza constante por parte de los portugueses que cada vez más se venían acá, querían ir entrando, digamos, a nuestro territorio, y también porque en este caso había mucho contrabando por parte de las ciudades con relación con otras coronas, en este caso con Inglaterra, en el comercio. Entonces había que controlar y los reyes decidieron crear estas instituciones para poder controlar que la riqueza no se fuera para ningún otro lado. En este caso también crearon, como vemos en esta imagen, una cuestión administrativa. A los virreinatos los dividieron y en el caso del virreinato del Río de la Plata crearon un sistema de intendencias. A su vez los subdividieron.
Y acá tenemos la subdivisión que se genera en nuestro territorio. Y fíjense en que voy a empezar a nombrar lugares que van a ser muy familiares para nosotros. En este caso se crean las intendencias, cuya autoridad fundamental es el intendente. ¿Les suena la palabra intendente? Yo creo que sí. Ahora bien, vamos a conocer cuáles eran las intendencias del Virreinato del Río de la Plata. Tenemos, por ejemplo, la Intendencia de La Paz, Intendencia de Potosí, Intendencia de Chuquisaca. Y vamos a bajar un poquito más y voy a mostrar acá. Miren acá. Intendencia de Salta del Tucumán. Esta intendencia estaba formada por la ciudad de San Salvador de Jujuy, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. También tenemos la Intendencia de Córdoba del Tucumán, formada por La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, que era la capital de esta intendencia. A su vez, teníamos la Intendencia de Buenos Aires con Santa Fe y Corrientes, ¿sí? Y cuya capital era Buenos Aires, y a su vez Buenos Aires era capital de todo el virreinato. Ahora, fíjense en cómo ustedes pueden observar estos nombres tan familiares. Y fíjense nosotros, en el año 1776, San Luis pertenecía a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, perteneciente a su vez del Virreinato del Río de la Plata. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos las reformas borbónicas. Vamos a pasar ahora a las reformas económicas. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente abren lo que se denomina libre comercio, pero no era libre comercio entre América y cualquier puerto del mundo, no. Se abren más puertos en España. Otra de las situaciones que también se genera es la expulsión de los jesuitas, que se da en el plano religioso, justamente porque en este caso el rey lo que quería era tener mayor poder y en este caso la función de los jesuitas es que estaban administrando un territorio que era muy rico en ganancias para la corona española. Ahora bien, otra de las situaciones que también tenemos es la presencia de los portugueses y la presencia de los ingleses dando vueltas por el océano Atlántico. Por lo tanto, en este caso, los reyes borbones deciden proteger el territorio creando estos nuevos virreinatos, estas nuevas ciudades con controles y con autoridades nuevas. De eso se trata en puntos centrales las reformas borbónicas. ¿Y por qué las estudiamos? Porque justamente las reformas borbónicas son las que terminan creando el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Son las que dividen el territorio en intendencias y que luego, en el año 1810, este virreinato va a ser, por una situación muy particular, uno de los primeros en formar una junta en nombre del rey. Pero eso no lo voy a adelantar, lo voy a dejar ahí. Los invito a que realicen la lectura de las actividades y vayan haciendo lectura trabajando con el libro. Voy a dejar aquí la clase de hoy y que tengan buena semana, chicos. Nos vemos.